Bueno, muy buenas noches. Saludo a cada uno de ustedes, Carlos Andrés, Estefanía, Jenny, José Guillermo, Walter, a Jennifer, Berta Nidia, Claudia Lorena, Cristina, Diana, Franci, Isabel Cristina, Joana, Lady Laura y Jimena. Sea cada uno de ustedes bienvenido a este encuentro de comunicación escrita y procesos lectores uno, sesión que va a tratar de abordar las temáticas de que pues obviamente estaban dispuestas para el sábado, especialmente los niveles de comprensión de lectura, para la cual ustedes debían realizar una relatoría. Obviamente que hoy pues no, digamos que por la dinámica y por el asunto del encuentro, pues lo que ustedes tienen preparado, pues digamos que sí nos queda como poco complejo socializarlo hoy, pero lo que sí vamos a hacer es básicamente explicar el documento, explicar pues como algunas cosas, clarificar las dudas que ustedes tengan con respecto con respecto a pues los trabajos que en este momento están realizando, que tiene que ver con el relato, el génesis de su vida, donde yo pues ya les mandé algunas orientaciones, los crímenes de la calle Morgue si tienen algunas dudas y pues la tarea que va a estar como pendiente hoy, ¿cierto? Digamos que entonces el documento sobre el cual ustedes han venido trabajando, básicamente pues está orientado a partir de este título, los niveles de comprensión lectora, de Adriana Gordillo y María del Pilar Flores, texto que se publica en 2009 y básicamente lo que el documento dice específicamente tiene que ver con que los estudiantes cuando ingresan a la educación superior se enfrentan a nuevas formas de pensar, indagar y adquirir conocimientos eh, y de esta manera poder comprender, interpretar e interactuar con los textos. Eh, entonces, digamos que cuando ustedes ingresan a una institución nuevos, el primer asunto que hay que empezar a fortalecer es precisamente la lectura y obviamente cómo se va a comprender e interpretar este tipo de textos y cómo vamos a ver. Sin embargo, hay que decir que a veces pues estos enfrentamientos no son fáciles para el estudiante, sobre todo porque digamos que los profesores no alcanzamos a darles las herramientas a ustedes o fortalecerles esa lectura o esas bases con las que ustedes llegan del colegio. Esta situación obviamente que a veces genera algunos conflictos internos en el estudiante, algunas situaciones que obviamente con el proceso se van superando. A veces también se enfrentan con algunos docentes que, digamos, asumen una actitud de ayudar poco, de colaborar poco al estudiante. Entonces eso también afecta el proceso, eso también afecta la lectura. Por eso las autoras dicen que pues cuando se ingresa a la universidad, o las autoras cuando se ingresa a la universidad, a una institución de educación superior, es muy importante, digamos, brindarle herramientas al estudiante, brindarle, digamos, técnicas y procesos que le permitan leer de una mejor manera. Por eso ellos lo que proponen básicamente son los niveles de comprensión lectura. Obviamente que pues para ello se apoya en una investigación y sobre todo partiendo de la base que la comprensión ante todo es un proceso de interacción entre el texto y el lector. ¿Qué significa eso? Que cuando yo leo y me enfrento a un texto, debo iniciar un diálogo con él, debo iniciar
una comunicación con el texto. Ahí es cuando el texto cobra vida, cuando en ese proceso se logra interactuar, se logra realmente comprender lo que el texto, interpretar lo que el texto dice. Hay un primer nivel que es un nivel básico, que tiene que ver con el nivel de comprensión literal. Este nivel, digamos que es identificar, consiste en identificar la información base que nos da el texto. ¿Cuál es la información base que nos da el texto? Por ejemplo, eh, en los documentos o en los libros, por ejemplo, la tabla de contenido. Allí nos dan un bosquejo, nos dan un esqueleto del libro, situación que por supuesto nos permite a nosotros acercarnos al texto, formarnos una idea del texto. En este nivel de lectura, básicamente lo que hacemos es identificar pues esos asuntos importantes, esas frases, esas oraciones que son centrales y que tienen en sí mismas la esencia del texto. Y palabras clave que pues se van repitiendo, eh, van siendo constantes en el desarrollo del texto. Aquí, por ejemplo, en este encuentro que nosotros estamos teniendo, estamos repitiendo, por ejemplo, comprensión lectora. Estamos repitiendo niveles de comprensión. Estas palabras se van convirtiendo en claves, se van convirtiendo en ejes temáticos, por lo tanto, a esos términos son a los que hay que prestarles atención luego para iniciar un proceso de interpretación. Seguidamente, digamos que dentro de este proceso el nivel de comprensión literal o el nivel de lectura literal básicamente va a tener dos niveles, uno primario, y en este primario pues básicamente lo que vamos a identificar son ideas principales, y aquí es muy importante porque lo que se trata es de identificar la información explícita. Eh, Esto es bueno tenerlo en cuenta, porque en el nivel de lectura literal, el nivel, la lectura, la información, el autor la da y pues nosotros no tenemos que inventarla, sino que por el contrario son las bases, son la información que el texto nos brinda, es decir, que tiene un nivel denotativo, ¿sí? Eh, Puesto que es la información que pues es igual para todos y es, por ejemplo, el título, el autor, personajes, o sea, ideas principales, ideas de secuencia, que pues básicamente lo que hace es dar el orden o asuntos de comparación o ideas de causa-efecto, es decir, identificar como aquellos aspectos que pues para nosotros son importantes, pero que siguen siendo literal. O sea, todo lo que ustedes ven en pantalla, eso es información literal, ¿cierto? Esto, por ejemplo, es un asunto clave que incluso está resaltado y que es una idea importante. Entonces, esto es información literal. Y luego hay un segundo nivel, que es el nivel de profundidad, que aquí básicamente es cuando ya estamos listos para pasar al siguiente nivel, que es el inferencial. Aquí digamos que ya logramos, por ejemplo, sintetizar el texto, logramos elaborar un resumen, logramos elaborar un mapa conceptual, logramos representar el texto, logramos hacer un esquema del texto. Entonces, por lo tanto, en la medida en que logremos esto, digamos que vamos a tener el texto claro y ya pues tenemos la información base, la información literal, la información explícita que nos da entrada, nos da digamos como el pasaporte para pasar al nivel de comprensión inferencial. Ya cuando pasamos a este nivel inferencial, básicamente lo que hacemos es escudriñar, es descubrir los significados ocultos del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que los autores dan una información, la dicen, la expresan, la manifiestan, pero también hay una información que ellos no la dicen de manera directa, sino que la dicen de manera indirecta.
Por lo tanto, yo tengo que descubrir ese sentido indirecto, tengo que descubrir eh, eso que el autor no me está diciendo. Eso es como un ejercicio parecido al tema de los chistes. Quien cuenta el chiste, eh, básicamente, expresa una información, pero digamos que la esencia del chiste está obviamente que en esa doble esencia, es decir, en la información indirecta, y que cuando descubrimos esa información indirecta, pues allí eso nos genera comprensión y a su vez nos genera, digamos, risa. Por lo tanto, este aspecto pues es bien interesante tenerlo en cuenta. Es un asunto que debemos considerar a la hora de, de leer. Entonces, la lectura inferencial ya sí exige un poquito más de nosotros. Por ejemplo, yo les hago esta pregunta. Partamos de este ejemplo. ¿Qué puede decirnos la oración? ¿O qué puede significar? ¿Qué puede connotar? ¿Qué información hay oculta en la oración eh, Juan es pobre pero honrado? Tómense pues, si quiere, vayan escribiendo por el chat, pues qué podemos denotar, qué nos quiere decir esa información, ¿cierto? Entonces, en este sentido, ahí es donde nosotros, sí, entonces si quiere, vayan escribiendo por el chat, pues a ver si qué información oculta está en la oración. Juan es pobre pero honrado, ¿cierto? Pueden escribir Juan es pobre pero honrado, ¿cierto? Entonces ahí, bueno, ¿qué puede connotar? ¿Qué puede significar eso? ¿Qué información oculta yo puedo descubrir? ¿Qué información oculta yo puedo, qué significados puedo extraer de allí? Hagan el ejercicio de escribir por el chat, pues, ¿qué nos quiere decir eso? ¿Qué nos puede connotar? Escriban ahí por el chat el sentido, eh, porque eso es información inferencial, eso es un sentido. Entonces les doy pues un minutico, 2 minuticos para que reflexionemos sobre ese asunto. Eh, Escriban por el chat, por favor. Juan es pobre, pero honrado. Lady Johanna dice que a pesar de que Juan tenga necesidades, él no robará. Revisen bien, Juan es pobre, pero honrado. Pues allí tengo Pro- que identificar los temas, tengo que identificar cómo ese asunto. Profe, ¿por dónde está la opción para escribir en el chat que no la veo? Aquí, dice, aquí ahí está ahí tienen como una Ah, ya, nubecita. allá. Listo, profe, gracias. Qué pena, no he podido encontrar dónde escribir. Hay una nubecita, busquen la nubecita, como blanquita.
Bueno, muy bien. Creo que con las participaciones que hay, ya hay algunas que nos van dando pistas como para, para este proceso. Diana, bueno, Diana, pues luego miramos, ahorita más tarde tratamos de ubicar a Diana, ¿sí? Por ejemplo, Lady Johanna dice que a pesar de que Juan tenga necesidades, él no robará, que las personas pobres no son honradas. Bueno, aquí ya vamos encontrando unas pistas bien interesantes, porque la inferencia, la interpretación también tiene que darse a partir de lo que el texto está dando, ¿cierto? Eh, Eso es importante tenerlo pues como en cuenta, que las personas pobres no son honradas. Entonces yo la inferencia tengo que darla a partir de lo que me dice la oración. Es como si dijera que el que es pobre también es ladrón. Ujú. Que aunque Juan es pobre, es busca. O sea, esta oración, por ejemplo, eh, digamos que ya se nos va saliendo un poco, porque yo tengo que partir de lo que la oración me está diciendo. Jenny Stephanie dice que la clave está en el pero. Es verdad, Juan es pobre pero honrado. Si en esa oración vemos, hay un tema central y que ya algunos lo van diciendo. Marta dice que es, que es como si dijera que si alguien es pobre también es ladrón, ¿cierto? O sea, claro, aquí ya vamos viendo algunos elementos importantes que están asociados a la oración que estamos diciendo. Está que todos tenemos necesidades, pero no todos actuamos de la misma manera, unos actúan pidiendo, otros robando. Pues digamos que acá nos salimos un poco de la oración, ¿cierto? Luego, el ser honrado no tiene que ver con ser pobre o rico. Digamos que partiendo de la oración, por supuesto que la oración Juan es pobre pero honrado, ahí tenemos el tema de la pobreza y pues eso, según la oración, eso tiene unas implicaciones en el comportamiento, la conducta, ¿cierto? Eh, entonces, para obtener lo deseado no tiene que dejar de ser honrado. Describe que no es solo importante mirar de dónde viene la persona. Digamos que aquí pues no logramos ubicarnos con la oración. Acá, ¿cierto? O sea, cualquier cosa que yo diga, exactamente el pero implica la pobreza con la acción de honestidad o deshonestidad. Hay ricos que roban y nobles que también lo hacen. Pero digamos que la oración Juan es pobre pero honrado, eso va teniendo unas implicaciones, ¿cierto? Eso depende del concepto de pobreza que tengamos, o sea, pero tenemos que partir es de lo que está diciendo la oración. O sea, en este proceso de, porque si no, entonces nos vamos a desviar del proceso, nos vamos a desviar de la oración. Nosotros tenemos que tener como referentes la palabra Juan, pobre, pero y honrado. Es actuar e interpretar a partir de esas palabras, porque si nos salimos de ahí, obviamente que el proceso se nos va a salir. Que la enrodez, nuestros valores no dependen de nuestra condición económica, pues digamos que la oración sí lo está diciendo, que la honradez sí está asociada a unas situaciones y a unos recursos, eh, ¿cierto? Mm, digamos que exactamente refleja unas cualidades de valores que pues hay pocas personas que a pesar de su pobreza conservan sus valores, eso sí lo dice la oración, ¿cierto? Porque Juan es pobre pero honrado, entonces pues la generalidad es que la mayoría de las personas eh, pobres pues tengan cualidades de deshonestidad. Exactamente, la pobreza está en conjunto o está en relación con la deshonestidad. Lo siento si me parecen palabras pegadas, mi barra espaciadora está mala y se me dificulta separar. Listo. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, estas inferencias se van aproximando a lo que el texto dice. Hay otras que no, porque se salen se salen del contexto y yo tengo que leer y tengo que apropiarme del asunto es a partir de las palabras que el texto me está diciendo. Entonces, efectivamente, lo que algunos de ustedes dicen es que el texto quiere decir que eh, la pobreza, efectivamente, pues las personas, o sea, la mayoría de las personas que son pobres, pues son deshonestas. La riqueza,
pues está asociada al proceso de valores. ¿Eh? Diga que si la expresión puede indicar que Juan es conformista, no, o sea, ahí no está diciendo que es que sea conformista, lo que está diciendo es que él está que a pesar de su condición está conservando un valor, que para la mayoría de los pobres, pues ese valor no existe, según el documento, según la frase. Entonces, en el proceso de inferencia yo tengo que estar muy claro en cuanto a que tengo que partir de lo que me dice la oración, o sea, el proceso de interpretación tiene que ser a partir de lo que me dice el texto y tengo que estar ceñido de él. O sea, ahí no puedo, digamos, dar como unos juicios por fuera del texto. No, los juicios que construya son a partir del texto mismo y esos significados son los que el autor quiera decir, no los que a mí me parezcan, no los que yo me vaya inventando, los que mis condiciones o mis prejuicios me vayan dando. No, ese no es el asunto ahí. El asunto es partir de, en este caso, del ejemplo que estamos analizando. Juan es pobre pero honrado, entonces eso es lo que tengo que mirar. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la connotación de esa frase? Y efectivamente algunos de ustedes sí la dicen, si logran como ubicarnos en ese proceso. ¿Sí? Ser pobre es indicativo, a lo contrario entonces, ser pobre, según el texto, es tener una cualidad de deshonestidad, ¿cierto? O sea, los que son pobres normalmente son deshonestos. Ese es más o menos como lo que el sentido nos dice. Y los que son ricos, pues, tienen la cualidad de ser honestos. Eh, ¿Cierto? Más o menos ese es como el contexto. Entonces espero que con esto que acabamos de hacer quede como claro el asunto de la inferencia, quede como claro que entonces cuando en este nivel de comprensión inferencial lo que hacemos es escudriñar y dar cuenta de las relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito. Entonces aquí vamos a descubrir es lo implícito, ¿cierto? Es decir, que vamos a buscar unas relaciones que van más allá de lo leído, pero siempre muy pegados al texto, tratando de no desviarnos ni poner a decir cosas que el texto no está diciendo. Entonces aquí pues básicamente lo que uno hace en esto hay unas operaciones, entre ellas inferir detalles según las conjeturas. Aquí se hacen conjeturas, o sea, establecemos relaciones. Conjeturar es relacionar. Inferir pues ideas principales. A veces hay textos que las ideas principales no están dichas de manera directa, sino que me toca hacer el esfuerzo de descubrirlas. Inferir situaciones de causa y efecto que nos lleven a establecer hipótesis. Y creo que esto es importante que lo puedan descubrir, por ejemplo, en los crímenes de la calle Morgue. Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa. Entonces, digamos que también es un poco un ejercicio de intuición e interpretar un lenguaje figurativo, o sea, comprender lo que el lenguaje quiere decir. A veces nos dicen cabello de ébano o cabellos dorados. Bueno, pues, ¿qué quiere decir ese proceso? ¿Cierto? Situaciones como esas. Y finalmente, entonces luego vamos a encontrar, después de eso, cuando ya logremos descubrir esos sentidos y significados ocultos, entonces vamos a pasar a un nivel de comprensión crítico, que para pasar a él, pues tengo que tener muy claro. Bueno, un asunto aquí importante es que aquí tengo que tener ciertos conocimientos previos también sobre la situación. Y si aquí tengo que tener conocimientos previos, aquí con mayor razón. Ya al nivel de comprensión crítica, pues cuando logro identificar lo esencial del texto, la información básica, la información importante del texto, y cuando logro descubrir significados ocultos del texto connotativos, pasamos a un nivel de crítico que ya es valorar, es emitir juicios, es valorar el texto. Como bien lo dice aquí, tiene un carácter evaluativo, es decir, pues construir unos juicios, construir unos razonamientos que nos permitan, digamos, encontrar el aporte y la trascendencia del texto. Esos juicios, pues, a veces pueden ser reales o de fantasía, según la experiencia del lector y el tipo de texto que esté leyendo. Pueden ser de adecuación y validez, compara lo que está escrito con otras fuentes de información.
o de apropiación, buscando sentidos, buscando pues precisamente interpretación y comprensión, y de rechazo de aceptación, o sea, va a depender pues como de la persona que esté evaluando ese texto. Básicamente esto es pues como lo que tenían que, básicamente esto es como lo que tenían que pues preparar ustedes para esta semana. Ahí está pues más o menos explicado como el asunto de la comprensión crítica. En comprensión crítica es muy importante el asunto de tener conocimiento sobre aquello que yo voy a evaluar. Por ejemplo, si vamos a evaluar un texto y decimos que tiene una ortografía o que tiene un lenguaje o una incoherencia, pues para yo afirmar eso tengo que tener conocimiento sobre coherencia, qué es la coherencia, saber qué es eso para poder emitir o construir un juicio. Entonces el nivel de comprensión crítico me exige saber abordar y tener claro pues los conceptos sobre los que estoy construyendo juicios, sobre los que estoy dando apreciaciones eh, sobre el texto. Si yo digo el texto es de una calidad ínfima, o pues tengo que saber qué es calidad y desde dónde estoy mirando esa calidad. Por lo tanto, eso es más o menos como lo que estos tres aspectos. Entonces lo que hace este ejercicio de la comprensión lectora es que vamos pasando por unos niveles, vamos pasando por unas etapas, donde iniciamos con la información básica, luego con el descubrimiento de significados y sentidos, hasta llegar a construir juicios a partir del texto que estamos leyendo. En los dos primeros estamos muy ceñidos al texto, siempre partiendo del texto. En el último ya empiezan a emerger, digamos, todos nuestros conocimientos, todos nuestros saberes previos. Es decir, que ya hay una intervención del lector, ya hay una participación cognitiva y constructiva del lector. En la otra, las dos anteriores es más de comprensión, más de acercamiento a los sentidos y significados del texto, y esta pues a partir de esos eh, información base y sentidos o significados nos va a permitir construir esos juicios. Básicamente es eso lo que pues nos dice eh, estos niveles de comprensión lectora, lo que nos posibilita ir pasando de niveles, ir pasando por unos estados, por unas etapas que nos lleven realmente a lograr querer identificar qué es lo que el texto nos quiere comunicar o qué es lo que el texto nos quiere decir. Eh, Listo. Listo, ese es pues como básicamente el tema de los niveles de comprensión lectora, donde digamos logramos pues como aproximarnos. Esto era. Entonces ahora sí, dudas, inquietudes o preguntas. ¿Qué quedó claro? ¿Qué de pronto hay que reforzar? Porque básicamente este es pues como el tema que digamos nos logramos ubicar para que luego ya pudieran realizar el taller que está en el documento, y que pues la idea es que lo realicen y lo entreguen más o menos de aquí al sábado ya resuelto, lo suban por la plataforma. Entonces preguntas, dudas, inquietudes al respecto. Los escucho, o las preguntas las pueden escribir por el chat. Hola, profe, no sé si me escucha, soy Tania, Tania Trillos. Yo no sé, ¿me escuchan? Sí, la escucho, adelante. Profe, lo que pasa es que tenemos muchas dudas sobre lo que tenemos que entregar el día sábado. Qué pena con usted ponerlo otra vez pues, a que nos explique. Profe, tenemos entendido que debemos llevar un adelanto de la ficha. Del texto ese de Morgan, y también profe, usted nos está diciendo que lo de el taller que hay ahí en el de lo de comprensión lectora, usted se refiere a lo de la lectura que hay de la droga, ¿cierto?
Pues yo me refiero a este taller que sí, es imposible ganar la guerra contra las drogas, ¿cierto? Que es un taller de Ok, es un taller de ok. aplicación, es un taller que se lee este texto y al final pues hay unas preguntas, ¿cierto? Que es O sea, usted nos precisamente pedí. aplicación. Hay unas primeras preguntas que son de lectura literal, hay unas siguientes preguntas que son de lectura inferencial y hay otras preguntas que ya son de Ajá. nivel crítico, ¿cierto? Profe, eso es enviado por la plataforma totalmente, ¿cierto? No hay que llevarlo físico el sábado. Ah, es que el sábado no tenemos clase. El próximo encuentro, perdón. Sí, o sea, esto me lo envían el sábado, esto sí lo envían Sí, el sábado sí. por la plataforma, ¿cierto? Porque pues Ok. por eso quise Y lo, explicarles este, ¿sí? y lo de la relatoría y la ficha también hay que enviárselo por medio de la plataforma o lo llevamos físico para el encuentro el próximo encuentro. No, pues la relatoría, pues recuerden que las relatorías no son para entregar, las relatorías son para preparar las clases, es decir que, Sí, es para digamos, hablar del tema sobre en la clase. Pero no, o sea, no exactamente. tenemos que enviarle nada por la plataforma antes del encuentro ni nada, ¿cierto? No, lo que ustedes me tienen que enviar por plataforma es este que yo ya, pues, mañana ya les habilito el espacio. Entonces, lo que ustedes me tienen que enviar por plataforma es esta actividad, que la pueden hacer en grupos de a tres estudiantes. Ok, La pueden hacer en grupos de a tres estudiantes y esto es lo que me envían, o sea, la resolución de esta actividad. De resto nada más me tienen que enviar. Ya luego lo que tienen que subir pues es las fichas de los crímenes de la calle Morgue, que pues ya también está la fecha allí, ¿cierto? Y ya, sí. ya pues yo puedo ingresar por acá y les puedo... Profe, qué pena con usted ser tan cansona. En cuanto a la relatoría, lo que pasa es que tenemos como una dudita. En el documento que usted nos manda para descargar el Word, nos aparece como una tablita. Nosotros, pues, usted dijo que siguiéramos paso a paso los ítems que decía, pues, también en el proyecto, todo eso, pero no sabemos bien si hay que llenar la tablita y pues llenarla ahí, con eso tendríamos toda la relatoría o cómo bien para desarrollarla, porque es que unas dicen una cosa, otros dicen otra y estamos como confundidas en eso. Pero a ver, no comprendo la pregunta, repítemela porfa que no me queda claro. La Pero lo que pregunta, pasa es que usted mandó un PDF en cuanto a seguir ítems para la relatoría, ¿cierto? Y mandó un documento también en Word, que es como una tabla. Entonces, unos dicen que pues solamente desarrollar pues lo de la tabla, esa sería la relatoría. Y estamos confundidos porque cuando usted nos escribió, dice ahí que pues que hay que seguir paso a paso los ítems del documento que usted nos envía, entonces estamos como perdidos. En sí no tenemos que seguir para hacer la relatoría. Si el PDF o el Word. a ver, Esa vieja que está hablando está peor que nosotros. Ay, no. ¿Qué tal? a ver, a ver, yo clarifico. Lo que ustedes, a ver, yo les mandé el documento que está en PDF, el documento que está en PDF es como la explicación por ejemplo, qué es la tesis, es la explicación de los argumentos, ¿cierto? Sí, sí, claro. Entonces, el documento que está en PDF es una guía. Eh, Ajá. digamos que el documento que les sirve a ustedes para escribir, que se van orientando, es precisamente la tablita ¿cómo es? En Word. En Word, sí. Esa es como la que les sirve y ustedes se van orientando con ella, ¿cierto? Ah,
Ok, profe, listo. La Ya, ya, otra ya que, se agarró la el otra tema. que está en PDF es simplemente explicación de cada una de esas cosas, ¿vale? Ok, profe, listo, dale, gracias. ¿Queda claro? Sí, sí, profe, está claro, gracias. Recuerden que eso no es para entregar, eso lo responden en el cuaderno. ¿Listo? Sí, 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 tranquilo, profe. Ok, listo. Gracias. Bueno, por aquí van haciendo unas preguntas. Una es la relatoría y otra la ficha técnica. A ver, puede ser individual en grupo. Es que están escribiendo como rápido. Solo un integrante lo envía con los nombres. Sí, un integrante envía el trabajo con el nombre de los tres. Sí, solamente lo envía uno y yo pues obviamente que luego les pongo las notas. Eh, Lina Marcela Mejía dice que no encuentra cuál documento. Profe, El documento, pues ustedes esos documentos los encuentran acá. Ya les voy a compartir pantalla donde encuentran los documentos, ¿cierto? Eh, yo abro acá, ya les comparto pantalla. Profe, en el encuentro presencial habías dicho que perdón, la ficha de lectura se tenía que entregar el día 24 de febrero, pero la plataforma ya aparece habilitada para el 3. ¿Qué cambios hubieron o qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que, pues como el comienzo ha sido difícil, recuerden que las dos primeras clases, pues todas fueron de inducción, ¿cierto? Entonces, pues la primera clase unos estuvieron, otros no estuvieron, ¿sí? El encuentro de esta semana, pues digamos que estaba programado, pues sin embargo, por motivos que yo ya les escribí, pues también no pudo darse. Entonces, todas estas situaciones pues afectan el proceso, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que se dan los cambios. Entonces, ¿dónde encuentran la lectura para los que me están? Entonces, aquí les voy a compartir la pantalla para donde encuentran la lectura de, de este documento sobre el cual estamos hablando. Entonces, digamos que aquí en hermenéutica van a encontrar los documentos. Entonces aquí le van a dar clic a la relatoría, pues esta relatoría simplemente es un espacio para que pues ustedes tengan los documentos, pero aquí no tienen que subir ningún documento, no tienen que subir nada, ¿cierto? Aquí está la actividad sobre el relato, sobre su génesis, ¿sí? Y aquí encuentran, entonces aquí en la relatoría, pues están estos documentos que ustedes los pueden visualizar, los niveles de lectura. Entonces, acá es donde encuentra usted el nivel de lectura del documento que ustedes están viendo. Hay que descargarlo, por supuesto. Entonces lo descargamos y acá está. Pues en ese documento donde dice la relatoría, pues ahí está aquí van a encontrar, aquí está lo que les acabo de explicar. Y aquí encontramos el ejercicio de comprensión lectora, que es imposible ganar las guerras. Entonces este documento ustedes lo van a encontrar aquí donde dice, aquí vuelvo y muestro por donde me metí. Sea aquí hermenéutica, cierren por favor el micrófono el que lo tiene abierto porque está generando ruidos, no permite pues escuchar bien. Entonces aquí ingreso a hermenéutica, luego ingreso aquí a relatoría y aquí va a encontrar el documento. Aquí están los niveles de lectura, ¿sí? Entonces lo descargan y ahí está el ejercicio que les estoy diciendo, que es este. Listo. Es imposible ganar la guerra contra las drogas, que es este mismo que está acá, que les muestré ahorita. Es este mismo que les mostré ahorita, es imposible ganar la guerra contra las drogas. Entonces, este es el que me deben entregar de aquí al sábado. Listo. Yo les habilito el espacio y pues suben la tarea, responden estas 10 preguntas que tiene que ver pues con eso que acabo de explicar, que son las mismas que tienen acá. Acá están al final, ¿cierto? Son las mismas. Entonces es eso. Listo.
Ahora en cuanto a los crímenes de la calle Morgue, pues igual navegan aquí en este espacio y la van a encontrar aquí donde dice texto literario. O también ustedes pueden ingresar a calendario, entonces ingresan a calendario y aquí van a encontrar las fechas. Entonces ustedes pues van dando clic en las fechas. Entonces para el 3 por ejemplo hay un compromiso, para el 10 hay otro compromiso, pues o sea son míos, pero ustedes miran acá qué compromisos tienen, qué fechas tienen y ahí van apareciendo. Entonces o miran por ahí o miran aquí por el calendario pues cuáles son los eventos o actividades que se van cumpliendo. eh, y pues igualmente le va a vincular o lo encuentra aquí en texto literario y aquí encuentra la ficha de lectura, la actividad de la ficha, eh, ¿cierto? Entonces aquí está la orientación de cómo debe usted realizar la actividad, qué es lo que tiene que hacer. Profe, le hago una preguntita. El envío de lo de la comprensión lectora, de lo de la lectura esa de las drogas, se le debe enviar por medio de un Word normal, con todas las, obviamente con todas las normas APA y eso, ¿cierto? Sí, bien presentado, por supuesto. Lo mandan en un Word, lo cargan ahí en el espacio que yo les habilite. Listo. Ok, listo, profe. ¿Y cuándo más tardar estaría habilitado ese espacio? Disculpe que le pregunte. No, yo espero que de aquí a mañana o más tardar el jueves, pero ya ustedes saben pues que deben realizar la tarea, ¿cierto? Ok, sí, claro, profe. Pero eso Muchas sí. gracias. Y ya pues van formando los grupos de a tres integrantes, uno forma los grupos y uno solo pues lo, lo hace, ¿cierto? Espero que las personas que me estén preguntando por la relatoría pues ya les haya quedado claro. Eh, Aquí están las fechas, entonces aquí encontramos la fecha para cuando lo tienen que entregar los crímenes de la calle Morgue, que es para el sábado 3 de marzo, ¿cierto? Ahí está la fecha. La ficha entonces es esta. Aquí se dice que el objetivo de leer el cuento orientado a que en el texto, en el cuento como lector identifique aspectos de cómo leer mejor. O sea, ahí es que usted lea el texto, el autor da pistas, da elementos para ser un buen lector, entonces usted identifique esos elementos que el autor le da para eso. Y desde ahí es que va a hacer la ficha, entonces va a identificar palabras clave o va a identificar citas que le vayan dando elementos para eso, ideas que le vayan dando elementos para eso. Y finalmente aquí pues hace un resumen en la fotocopiadora en Conectados, pues si alguno puede ir, hay un documento, pues yo no les he querido explicar porque quiero ver en qué nivel están sobre el resumen, pero sí consulten cómo se hace un resumen. Y aquí en las observaciones finales, que básicamente es una lectura crítica, pues bueno, aquí la idea es que usted diga eh, cuáles son los aportes. Parce, eso ya se acabó. Yo apenas llegué a mi casa. ¿Eso de qué se trata? ¿Ustedes de qué mierda están hablando? Cierren el micrófono, por favor. Entonces, acá hay unas observaciones. Entonces, aquí lo que se espera es que ustedes aquí elaboren unos comentarios y unas observaciones a partir de los métodos o las pistas que el autor da para ser un buen lector. O sea, ¿cuáles son los elementos que necesito para ser un buen lector? Entonces, esto está aquí, repito, ustedes lo encuentran acá, aquí en esta pestaña donde dice texto literario. Si no lo encuentra, cualquier actividad que usted no encuentre, vaya a calendario y ahí encuentra la actividad y ahí encuentra el compromiso. ¿Listo? La plataforma también le va diciendo los compromisos, pero calendario, siempre estén visitando calendario y ahí busque lo que esté resaltado y mire a ver para la fecha que allá aparece, pues qué es lo que tiene que hacer. Entonces siempre estén conectados, porque a veces usted puede que yo le cuelgue una actividad acá, usted no la encuentre, pero en calendario está, porque eso se va vinculando en el calendario. Por lo tanto, ese es como el asunto para que usted vaya navegando en la plataforma. Listo. Pues, y en cuanto al texto de la génesis de su vida, pues como les digo, acá lo importante es que usted escriba un texto donde esté vinculado el contexto en el que usted creció, donde esté vinculada la familia en la que usted nació y todos esos aspectos familiares, sociales, religiosos, pues
afectaron y provocaron su crecimiento. Hay que se haga la pregunta de dónde vengo yo, y a partir de ahí escriba su texto. Yo soy producto del amor, yo soy producto de la convivencia, soy producto de la armonía, en fin, que usted identifique como esos asuntos y entonces a partir de ahí pues escriba un relato. Recuerden que el relato es sobre su vida, sobre teniendo en cuenta su contexto, su familia, de dónde viene y pues para la clase, para la próxima clase, pues ahí tiene la fecha, unas fechas ya de entrega, cuando tiene que entregar ya el primer avance. Eh, Esperemos que en la, pero no sé si nos da tiempo. Aquí vamos a mirar la fecha de entrega del primer avance, que creo que está por acá. Relato sobre la génesis de mi vida. Entonces aquí está la fecha, está para el 8 de marzo, o sea que en el próximo encuentro pues la estaremos mirando. Aquí incluso les pongo pues un ejemplo de Tomás Carrasquillas como para que miren pues él cómo va escribiendo, va relatando su vida. Entonces creo que en la próxima clase nos da tiempo pues como para mirar algunas cositas sobre este asunto, ¿cierto? Eh, Básicamente es como eso los asuntos pues que teníamos como para este fin de semana. Aquí pues es imposible ganar las drogas, pues ya esta es una actividad que entregaron pues otro grupo, pero entonces ustedes van encontrando pues como estos elementos acá, ¿cierto? Y aquí hay unas orientaciones, miren las diapositivas, aquí está pues como todo el proceso. Entonces son asuntos pues que ustedes van teniendo en cuenta. Acá vamos a mirar qué otras preguntas hay. Yo no sé, Lina, si con lo que acabo de decir pues queda claro. Recuerden que uno es producto de una sociedad y pues todos esos eventos sociales, todos esos acontecimientos sociales, pues los vecinos con los que haya vivido, si eran formales, si eran amigables o si, ¿cierto? Daniela, por favor, cierra el micrófono, que nos estás generando algunas intervenciones y algunas situaciones de sonido. Daniela Sánchez, por favor, cierra el micrófono. Eh, Listo. Bueno, para las entregas, por ejemplo, esta inquietud de Marta, pues revisen cuándo lo tienen que entregar, cuándo lo tienen que subir, ¿cierto? Es que miren pues como esa inquietud ahí, lo que acabo de decir. Bueno, ¿qué otras dudas o inquietudes tienen? Yo tengo otra inquietud. Sí, ¿quién? Carlos, Eh, sí. sí, eso es lo del relato, que eso es en grupos. ¿Eso lo entrega una sola persona o eso lo entregan todos? A ver, revisemos que hay actividades individuales y hay actividades grupales. La actividad individual, el relato es individual, ¿cierto? Los crímenes de la calle Morgue creo que habíamos dicho que podía ser en parejas o de a tres, creo. Eh, el relato es individual. Los crímenes creo que había dicho que eran de a dos o de a tres. Y la guerra contra las drogas es en grupos. Entonces, que eso también quede claro cuáles son los trabajos que son grupales y cuáles son los individuales. Repito, los que son grupales, solamente un integrante del grupo lo sube y pone el nombre de los tres. Tienen que poner el nombre de los tres, porque si lo sube una persona y no pone el nombre de nadie, pues solamente se le califica el que lo entregó, los otros no tendrían nota, entonces por eso tienen que poner el nombre de las personas. Listo. Profe, buenas Sí, señor, noches. muchas gracias. Queda claro entonces cuáles son los trabajos grupales. Los crímenes de la calle Morgue, dos o tres. Este, el relato es individual y la guerra contra las drogas es en grupo. Profe, buenas noches. ¿Aló? Sí, Lina, adelante, te Profe, escucho. te pregunto algo. Lo que es en grupo se puede hacer individual. Es que la verdad, como yo no fui a la primera clase porque yo estaba en los introductorios, yo no conozco a ninguno, pues la verdad no sé con quién me tocó.
y yo ya tengo, pues, yo ya estoy avanzando, entonces ya ahorita para ponerme a trabajar en grupo, la verdad, no sé, entonces me gustaría saber si eso se puede hacer individual todo. Pues mira, a ver, mira, aquí hay compañeros, mira si logras contactos. Aquí Pero por casi ejemplo, todos son del 22, entonces yo soy usted del del 25, del es que 25. por ahí hay unos del 25, por ahí escribieron algunos del 25, vea, por ejemplo, Lady es del 28-25. Hay algunos, por ejemplo, Diana también del 28, Lina Marcela Mejía también hay Yo, varios. profe, pero por ejemplo, para mí es muy difícil reunirme porque yo trabajo, entonces pues por eso le digo que no sé si hay posibilidad de hacerlo individual. A ver, pues miren, yo estoy haciendo un estudio, es virtual y trabajo Sí, en grupo y el uno vive por allá en Bogotá, el otro vive por allá o hay otro que vive en Cali y los tres trabajamos. O sea, yo pienso que las tecnologías nos ofrecen posibilidades. Las tecnologías nos ofrecen posibilidades de conectividad. O sea, digamos que las tecnologías nos ofrecen las posibilidades de eso, así como podemos chatear a través de WhatsApp, pues creo que también es aprovecharla también para esto. O sea, aprovechamos la cognitividad para unas cosas y también creo que las podemos aprovechar para este asunto. Entonces yo creo que aquí hay algunos, pues miren si es posible que eh, entonces busquen las posibilidades, porque yo estudio un doctorado y tengo compañeros que ni siquiera viven en Medellín y sin embargo pues hacemos los trabajos en grupo y nos podemos reunir. Es asunto de sincronización, ¿sí? Es asunto de ponerse en de acuerdo, es asunto de llegar a acuerdos, es eso. Pues yo, o sea, de pronto que a mí me digan que no, pues yo también trabajo, ¿cierto? Y los compañeros míos también trabajan. Entonces, y sin embargo, digamos que acordamos y tenemos momentos en que hay unas responsabilidades, luego consensuamos, discutimos, o sea, buscamos momentos de encuentro. Entonces, el asunto, pues, o sea, yo lo digo por mi experiencia de que, pues, así como utilizamos las tecnologías para el WhatsApp, para conectarnos en ciertas situaciones de las redes sociales, creo que pues también podemos hacer redes sociales académicas, si vale el término, ¿cierto? Entonces, creo que a veces cerrarnos a la banda y, pues por mi experiencia, eh, creo que hay que intentarlo, creo que, o sea, las tecnologías para una cosa son y de pronto pues no, yo pienso que hay que aprovecharlas y es que que aprendamos a consensuar con todas esas limitaciones, porque pues, cierto, así como escribimos WhatsApp para unas cosas y sacamos el tiempo para hacerlo, creo que eh, también podemos buscar acuerdos, consensos y colaboraciones también para eso, porque a veces nos cerramos pero ya es cerrarnos y entonces creo que las radicalidades tampoco pues listo. Profe, pero en clase no se dijo que los crímenes de la calle Morgue fueran en parejas. Entonces ese sería individual o en parejas, porque en clase no se dijo. Pues tengo la idea de que lo dije, pues bueno, y si no lo dije, bueno, pues ya habría la posibilidad de que lo trabajen en parejas o en grupos, ¿cierto? Yo tenía la idea de que lo había dicho, ¿cierto? Pues me parecía haberlo dicho. Pues Pero no sé si igual mis se abre compañeros, no igual sé. se abre pues la ventana, ¿cierto? No, no me cierro pues a la venta, al asunto de que lo hagan individual, se puede hacer en grupos, ¿verdad? O sea que habría esa opción de hacerlo en grupo o individual. Es válido las dos. Sí, se está abriendo la ventana de que sea en parejas o de a tres. Profe, buenas noches. Yo tengo una duda en lo de la ficha de lectura en la intertextualidad o citas textuales. Ahí se cita pues algo de lo que dice el autor y aparte de eso habría que hacer un comentario de No, qué aporte a la lectura. no. Ahí no ahí no, pues ahí lo que puedo hacer son paráfrasis, o sea, es decir lo mismo, pero ahí básicamente es sacar construcciones que el autor nos da, ¿cierto? Ahí es extraer citas e ideas a partir de la orientación que está arriba, o sea, ideas que me vayan llevando, y esas citas son las que voy a aprovechar al final del texto.
O sea, con esas citas y con el resumen o con lo que haya construido, es con lo que voy a construir las observaciones finales. Listo, profe, me queda totalmente claro, gracias. Ujú. Bueno, ¿qué más preguntas tienen? ¿Qué más inquietudes tienen? Bueno, si no hay más inquietudes, entonces bueno, manos a la obra, que espero que pues este encuentro les haya servido. Pues la idea es como nivelarlos un poco para que no se atrasen y puedan seguir avanzando en su proceso, en los compromisos que tenemos, en el proceso de lectura que tienen. Bueno, antes de irme, entonces en la... Hola, profe, qué pena, disculpe, le interrumpo, ¿no? Qué pena con usted. Profe, ¿cada cuánto se hace este tipo, pues, de clase así? O usted ya estaría avisando? Porque es que, por ejemplo, aquí tengo unas compañeritas que me están hablando y muchas están en los trabajos y no han podido participar, entonces pues se pierden pues, de lo valioso que es de pronto el aclarar las preguntas y todo con usted. Entonces no sé de pronto si es que es cada vez que sea necesario que nos ponemos en línea así o ya usted nos escribe. No, estos encuentros no, pues decir que los hagamos, no, o sea, este lo hago, este lo hice porque el sábado pasado no tuvimos clase. Entonces era como para un asunto de nivelarlo y para que ustedes no se vieran pues muy afectados y muy perjudicados en el proceso, ¿cierto? Pero normalmente los espacios pues de encuentro son cada 15 días. Y ya cuando ustedes necesiten asesorías, pues me escriben. Ustedes también tienen derechos a unas asesorías y, pues yo, eh, por ejemplo, profe, me dice, necesito una asesoría, entonces podemos acordar, por ejemplo, encontrarnos un sábado a las 8 de la mañana, ¿cierto? Eh, pero pues bueno, digamos que abriré algunos espacios para asesorías o cosas que tengan así. Pues tendré unos espacios, pero los que lo quieran utilizar, pues lo hacen, pero pues no, normalmente no, pues no, no es frecuente, se hace básicamente es porque el sábado pasado pues no tuvimos clase, igual esta grabación, por eso estoy grabando para compartirles la grabación, para que pues, los que no estuvieron puedan escucharla y puedan pues orientarse a partir de ella, porque esta la idea es que de aquí a mañana o el jueves la tengan en sus espacios. Y así la puedan pues como aprovechar para los que no estuvieron sobre todo, pues ahí les queda como el espacio para despejar dudas e inquietudes. Bueno, entonces les decía que ya pues como para ir cerrando, que entonces en la fotocopiadora conectados, la que está en el bloque nuevo, entrando a mano derecha o al frente de de la cafetería, sí, o antes de subir a las escalas, eh, está la carpeta, está la fotocopiadora conectados, así se llama, y en la carpeta 3 hay un documento que entonces con este documento ustedes van a preparar la próxima relatoría. Pues como ustedes van, me imagino que este sábado que viene van a la universidad, entonces sacan la copia y con esa preparan la siguiente relatoría. El documento se llama, ya les digo, para que lo saquen, ¿cierto? El documento se llama eh, Cualidades de un texto escrito, así se llama el documento, Cualidades de un texto escrito, capítulo 6. Eh, entonces ojalá puedan sacar cualidades de, de un texto escrito. Este documento es de un documento que es de un libro que se llama Aproximación al texto escrito de
Álvaro Díaz. Mm, O también lo pueden, pues si alguno tiene la posibilidad de acercarse, por ejemplo, a una biblioteca o una librería, creo que también hay algunos apartados de este libro eh, que también están en internet. Entonces miren si es posible, porque pues yo pues digital no lo tengo y escanearlo, pues eso no queda bien escaneado, la imagen se distorsiona. Entonces, miren si es posible, consúltenlo en internet a ver si está el libro en internet y si ese capítulo lo tiene, pues para que a partir de allí trabajen. Entonces, para que tratemos de hacer la relatoría de ese capítulo 6, cualidades de un texto escrito. Ese sería pues como el próximo documento para que preparen la clase. Es un documento que igual está en bibliotecas, porque el texto pues es muy usado en colegios o porque el documento pues es muy usado en el ámbito universitario, en el ámbito académico. Entonces miren si es posible pues que lo puedan tener listo. Ese sería pues como el compromiso para la próxima clase, leerse en ese capítulo, ojalá lo puedan conseguir. Mm, búsquenlo en internet, no sé, pues la verdad no sé si esté. De él hay algunos textos publicados en internet, listo. Entonces, y si no, pues voy a buscar otro documento que me hable de coherencia, porque ese es el tema, y se los compartiré entonces para que lo lleven para que preparen pues la relatoría. Eh, listo. Es de Álvaro Díaz. Cualidades de un texto escrito, sí. Cualidades de un texto escrito. Ahí aparece el propósito comunicativo, sentido, unidad, coherencia. Eh, ¿Cierto? Eso está pues en la página 25. Es de Álvaro Díaz, ¿cierto? Pues es como trabajar a partir de ahí. El documento, pues los capítulos que maneja el interior del texto, hay uno que es propósito comunicativo, otro sentido completo, unidad. Esos son como los conceptos que se manejan, coherencia. La coherencia es un poquito larga. La cohesión es eso. Y aparecen allí pues como algunos elementos de cohesión y coherencia. Listo. Y algunos marcadores, algunos conectores que se utilizan allá. Entonces es como para que intenten pues como conseguirlo. Tiene un sentido completo, unidad, coherencia, cohesión, sí, exactamente, es eso. Muchas gracias, profe, listo, ok, listo. Ese es pues como el asunto, no sé qué más dudas o inquietudes tengan. Y si no, entonces con esto damos por terminado el proceso. Sí, lo que dices ahí de un modar yo, si lo que me dices ahí está bien. Ujú. El propósito comunicativo. Sí, ese fragmento que hay ahí es del libro, exactamente. Ese fragmento que nos compartes ahí es del libro. Listo. Entonces ese fragmento lo compartió. ¿Quién fue? Lina Marcela Mejía, exactamente. Lo que nos compartes ahí es lo que yo les estoy pidiendo, ¿cierto? Es del libro, es del texto que yo les estoy mencionando. Listo. Entonces, gracias Lina. Gracias Lina. Y entonces feliz noche para todos. Gracias por la asistencia. Yo les estaré compartiendo esta grabación. Que descansen y nos vemos dentro de 15 días. Listo.